Vale. Triunfo del moderantismo liberal en la era isabelina, o sea, reinado de Isabel II. Así es fácil. Recordemos un poquito lo que veníamos de la primera guerra carlista, ganan los isabelinos, apoyados, o sea, gana, no es que gane Isabel, porque Isabel tiene 3 años, entonces gana la madre de Isabel, María Cristina, apoyada por Espartero, que es un militar progresista, que gobiernan en nombre de Isabel desde 1863 hasta 1843. Esto es el primer periodo del reinado. Tenemos como segundo el reinado efectivo de Isabel II, que es desde el 43 al 68, pero bueno. Entonces gana Isabel y se posiciona como reina de España. Primero en Isabel tenemos una década moderada. Recordemos un pequeño momento antes, que es el liberalismo, corriente política que defiende derechos y libertades, soberanía nacional, división de poderes, etc. Pues Isabel, que ha ganado, deja de lado a los carlistas y se apoya en los liberales moderados. Que de liberales tienen poco y de moderados tienen mucho. Bueno, de moderados tienen poco, en verdad, son muy autoritarios. Pero bueno, nada, los liberales moderados apoyados en la corona dominan el poder político. Aquí se coloca como principal representante el general Narváez de los moderados, que se vuelve pues el presidente del gobierno, por así decirlo. Y esto tiene una década moderada desde 1844 hasta 1854, donde defienden una monarquía liberal conservadora. Está orientado a mantener, orientado a mantener el centralismo y el autoritarismo, centralismo de gobierno central y autoritarismo, limitación de libertades públicas y aumento de poder del rey. Del liberalismo tiene poco, la verdad, pero bueno, esas son las ideas que tenían esta gente. También reducción el poder de las Cortes. Para establecer todo esto, crearon la Constitución de 1845, otra constitución aparte, en donde reflejaban la soberanía compartida entre rey y cortes, ¿vale? No es que tuviese, o sea, no es por ejemplo ahora que tenemos monarquía como simbólica, no, aquí el rey tenía poder. Sufragio censitario y sistema bicameral, habían dos cámaras, una que era con las cortes, o sea, el Congreso, que eran las elegidas por el pueblo, aunque tenían el poder controlado también por el rey, y otra que era el Senado, que era directamente designación real, o sea, ahí estaba el que el rey decidía. Y tenemos también el aumento del poder del rey, restricción de derechos ciudadanos, y tenemos como otras cosas, fortalecer el poder de los gobernadores civiles, las personas que estaban colocadas en cada localidad para mandar, pues ellos tenían más poder, igual que la creación de la Guardia Civil para mantener el orden público en 1844. ¿Qué consiguen con esto? Pues que el poder estuviese en las clases dominantes, como estaba antes, pero ahora con la fachada del liberalismo. ¿Esto le pareció bien a todo el mundo? Obviamente que no. Hay que decir que tras las guerras carlistas los militares tomaron mucho protagonismo en la vida política. No como ahora, que no tienen tanto, pues ahí tenían los militares mucho protagonismo. Y conscientes de ello, los generales o espadones, también llamados, se situaban enfrente de los partidos como árbitros de la política, ¿vale? Habían militares moderados y había militares progresistas. Por lo tanto, los militares progresistas con el pueblo generaban pronunciamientos militares o alzamientos militares, en donde se generaban por la gran inestabilidad política que había en el momento. Entonces, con el vacío del poder, ¡pum!, alzamiento para intentar conseguir un cambio de gobierno, ya que los mecanismos electorales estaban rotos y había falseo de las elecciones, ¿vale? Se falseaban los mecanismos electorales. De la misma manera, el juntismo resurge como herramienta política para favorecer los cambios de gobierno, donde las juntas, de manera espontánea, constituían órganos de poder que se enfrentaban al Estado generado. Y estas eran alternativas y revolucionarias. Ellas representaban la voluntad popular y tenían mucha influencia de los partidos, por decirlo más, de izquierda de la época, que eran el progresista y el demócrata, y que ahora hablaremos de eso. Nada, un poquito más de esta parte. Sí.
¿vale? Tenemos también que en la Junta actuaban como defensores la Milicia Nacional, que era un brazo armado del pueblo, ¿vale? Tenemos dos grandes, ahora hablando un poco de la situación política, tenemos, sí, ¿no? Porque la Constitución ya está hablado, militares ya está hablado. Bueno, hablemos un poco antes de em, las épocas que el siguiente está hablando de la década moderada. Luego vino el bienio progresista, 2 años donde como los moderados habían ejercido literalmente una dictadura, porque ya ni siquiera llamaban a las cortes para decidir cosas, sino que lo decían todos ellos, y se vio esto, un autoritarismo en España. Los progresistas y liderados por O'Donnell, que después fundó el Partido Unión Liberal, em, dieron lugar a el pronunciamiento de dieron lugar a un pronunciamiento en Manifiesto de Manzanares, y con un lanzamiento militar derrocaron al gobierno, dejando 2 años de gobierno progresista. Aquí hubo más libertades y mayores reformas económicas. Se escribió una constitución que nunca se iba a aplicar, porque después llegamos a una alternancia por votaciones entre los moderados y los progresistas. No sé si los progresistas no están aquí o sobre todo unionistas, unión liberal, pero vamos que se va alternando. Y ya podemos pasar perfectamente a los partidos políticos. Tenemos en total 6 partidos políticos, pero vamos poco a poco. Habían 2 grandes partidos políticos principalmente. Está el Partido Moderado, como figura representante podemos hablar de Narváez, y el Partido Progresista, que como figura representante podemos hablar de Baldomero Espartero, el que estaba con María Cristina regiendo antes de Isabel II, por ejemplo. Eso todo. El Partido Moderado se apoyaba en los grandes terratenientes y la alta burguesía, y sus ideales estaban reflejados en la Constitución de 1845. Tenían como ideales la soberanía nacional no, soberanía compartida, sufragio censitario, aumento de poderes, restricción de derechos, etc. Vamos, súper liberales. Y por otro tenemos el Partido Progresista, que se apoyó en las clases medias, ¿vale? Aclamaban la soberanía nacional en la limitación del poder real, aumento de los derechos ciudadanos. Ellos mantenían el sufragio censitario, no nos veíamos por las ramas, pero eran partidarios de ampliar el cuerpo electoral que pudiera votar, ¿vale? Aflojaban el censitarismo, supongo que se llama. Así que, por esa parte bien. Ostras, lo percutiendo. Nada. Crisis existenciales. Por un lado, del Partido Moderado hubo una excepción donde se separó, liderado por O'Donnell, Unión Liberal, un nuevo partido que se colocaba en el centro y atrajo a los más conservadores del Partido Progresista. Y por otro lado tenemos el Partido Demócrata, que se separa de la ala radical, y se separa como una ala radical del progresista. Este es el Partido Demócrata, creo que me estoy hablando, y defendían el sufragio universal masculino solamente y monarquía constitución simbólica. Y otros partidos no dinásticos son el Partido Republicano, que defendía el régimen donde el jefe de Estado era elegido por el pueblo y no querían la monarquía, y este era apoyado solo por la pequeña burguesía, y el carlismo, que era defender la monarquía absoluta, los fueros, las leyes tradicionales y la religión, y una constitución ultracatólica de España. Y también hablando de estos tenemos como que tenían como base, eran apoyados por la base social campesina, nobleza agraria y clero del norte peninsular, País Vasco, Navarra, esa zona. Por último, este video va a ser mucho más corto, la verdad. Tenemos características socioeconómicas. En el periodo anterior, que no lo hablé, teníamos como base de todo una tierras amortizadas o grandes latifundios. Esto se viene dando desde antiguo, desde la Edad Media. Estos eran de propietarios y no estaban sujetos a cederse, por así decirlo. Y muchas veces eran los propietarios, el clero, la iglesia, o los municipios. Entonces, con la reforma fallida de esta época, se propone cambiar esto y hacer las desamortizaciones de los terrenos. Esta época hay que hablar de que tiene un atraso económico. España era una sociedad agraria puramente, lo cual nos dejaba atrás al resto de Europa, y
y solo tenían dos zonas industrializadas, que eran Bilbao y Cataluña. Entonces íbamos muy a la cola. Por lo tanto, se quería desamortizar todas estas tierras para que fueran compradas por los campesinos. ¿Qué pasa? Que se desaprovechó la ocasión para cometer una verdadera reforma agraria. Literalmente lo ponen así en el documento. En los campesinos sin recursos ponían los precios, o sea, pusieron a la venta, y sin recursos no pudieron comprarlos porque no tenían ayuda. Por lo tanto, ¿quién los compraron? Los grandes terratenientes y los grandes dueños de cosas. Entonces pasó de ser en privado de ellos a ser comprado por ellos y ser privado de ellos. Así los campesinos no pudieron acceder a las tierras y se perpetúa el latifundismo. O sea, los grandes latifundios pues siguieron existiendo y no se cambió nada en la economía de la época. No se resolvió los problemas de fondo del campo español, efectivamente. Y también, bueno, ese es así un poco el resumen de las falsas desamortizaciones. Bueno, falsas no, se hicieron, pero fueron fallidas. De las fallidas desamortizaciones, o que son tierras amortizadas, o también tierras de manos muertas, también son llamadas. Y también tenemos como, así tengo que decir, que este sistema excluía a la mayoría de la población de toda participación política, por lo tanto genera mucho descontento y generaba una pequeña élite oligarca influenciada por camarillas cortesanas que buscaban el favor real, lo que contribuyó a su inestabilidad. Isabel II se juntaba con gente, o sea, la gente se juntaba con Isabel II por interés. Entonces había mucha gente que solo estaba con ella por la idea de poder estar al mando o de gobernar, ¿vale? Así que eso a la población le parecía muy mal. Así que así terminamos el reino de Isabel II, la cual ya veremos que al final abdicó y se fue a Francia, dejando un pasillo de poder más grande de todos los que ya hemos tenido anteriormente. Y nada más, este video duró mucho menos, la verdad. Fue un poco más conciso, creo que se ha quedado más claro. Este tema me lo sabía mejor, hice el trabajo de este tema. Así que poco más. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Chao.